Muy bien, pues vamos a dar inicio. Bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes a esta mesa de trabajo en donde vamos a estar acompañándoles. Mi nombre es Leticia Ivonne López Villarreal, soy de la Universidad de Monterrey en México, y Candelaria Ferrara de Buenos Aires, de CLAIS, del Centro Latinoamericano del Aprendizaje en el Servicio. Y bueno, nada más recordar que el nombre de esta mesa es Aprendizaje de Servicio como un camino hacia la espiritualidad, recordando que la espiritualidad es una parte de todo ser humano porque es algo más amplio que una religión, es un proceso dinámico mediante el cual las personas encontramos un sentido de vida. Y el servicio a los demás considero que es un vehículo que nos permite vivir ese sentido de trascendencia, por lo que el aprendizaje en el servicio nos permite desde nuestra vocación en la educación y acompañamiento a otros, salir de las aulas, de las reflexiones y teorías que son importantes, pero no son suficientes para generar un cambio. Por lo que el aprendizaje aprendizaje y servicio nos permite tocar la realidad, verla, sentirla, junto con nuestros estudiantes y desde una acción concreta, aprender y mostrar, enseñar lo que es amar al próximo, es decir, al prójimo, implementando una solución y pues el testimonio vivo desde la educación. Así que pues hoy tendremos diversas experiencias de España, Italia, Ecuador, Estados Unidos, Portugal, Chile. Serán testimonios vivos de lo que podemos hacer desde las aulas a favor de la transformación social de nuestra comunidad. A continuación, Candelaria Ferrara les va a comentar cuáles van a ser las reglas del día de hoy. Adelante, Candelaria. Muchas gracias, Leticia. Bienvenidos y bienvenidas a esta mesa redonda. Les comento un poquito cómo va a ser la organización en este tiempo compartido. Cada autor va a tener 10 minutos para su presentación. Les pedimos por favor que respeten los tiempos. De todas maneras, cuando se estén acercando a los 10 minutos, les haremos llegar un mensaje para que sepan cuánto les queda. Después de todas las presentaciones, se habilitará el chat para realizar comentarios y preguntas. De momento el chat estará desactivado, por lo que les invitamos a tomar nota de sus dudas, de sus inquietudes y sus reflexiones para poder compartirlas hacia el final de las presentaciones. También queremos contarles que todos los resúmenes están en la web de Uniservitate, con los contactos de los autores para que puedan seguir en contacto en caso que lo deseen, y allí también hay un espacio donde pueden encontrar los e-posters. En ese espacio pueden generar una interacción con los presentadores de los pósters, tienen un espacio para realizar comentarios, así que los invitamos a visitar los pósters que tenemos cargados en el sitio web. Por último, queremos pedirles por favor que apaguen sus micrófonos y que tengan cuidado porque a veces los micrófonos se habilitan por alguna distracción, por un movimiento de mouse involuntario, entonces les pedimos por favor que sean respetuosos de la palabra de quienes están presentando. Y sin más, comenzamos entonces con las exposiciones. Gracias, Candelaria. Podemos ver en pantalla cuál va a ser el orden de cada una de las exposiciones. Entonces vamos a empezar primero con Javier Aranz. El título de su proyecto es Un proyecto de aprendizaje en el servicio, siguiendo la estela de Ramón Llull y Santa Teresa de Calcuta. Él proviene de España, de la Universidad Ramón Llull. Adelante, Javier. Buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad de poder presentar esta experiencia. Supongo que me oís bien. ¿Sí? Sí, muy bien. Sí, te escucho. Muy bien. En primer lugar, comentaros que esta experiencia parte del inicio de una asignatura que hemos titulado Aprendizaje de Servicio Universitario, que cursan los alumnos de tercero, en el cual, como habéis visto en las diapositivas, en la presentación, está compuesto de dos partes. En primer lugar, el título. El título hace referencia a que nuestra inspiración, digamos, el motor que nos mueve, es el patrón de nuestra universidad, es Ramón Llull, sobre todo la obra Blanquerna. En segundo lugar, Santa Teresa de Calcuta, por el motivo de que la segunda acción nosotros la realizamos en la ciudad de Calcuta.
en la ciudad de Calcuta, en la India. En primer lugar, lo que hacemos es que los alumnos obligatoriamente, ellos cursan esta asignatura y hacen dos tipos de acciones. Por una parte, colaboramos con la entidad Hermanas de la Caridad, que están en la Plaza de San Agustín, en Barcelona. Ellas, básicamente, su trabajo es atender a personas indigentes y proporcionarles vestido, proporcionarles comida. Entonces, nuestro grupo de alumnos, ¿qué hace? Pues asesora, participa activamente en la recogida de alimentos, participa activamente en temas de ordenar ropa, vestuario, y también cuando se hacen las entregas, depende de las demandas que tengamos, que lamentablemente en Barcelona y por causa de la pandemia han sido muy, muy elevadas. Evidentemente ellos tienen una formación previa que les impartimos varios profesores, en el cual pues, les hablamos de temas como solidaridad, lo que significa la indigencia, etcétera, etcétera, ¿no? Por otra parte, también los alumnos participan en un centro que da atención psicológica y psicopedagógica a niños que nosotros aquí en España solemos, el nombre es un CRAES, son centros de atención especial para chicos y chicas pues, que tienen deficiencias familiares, tienen problemas económicos y no pueden, ellos no pueden asistir regularmente a clase. Entonces nuestros alumnos, sobre todo los que vienen de las áreas de psicología, de educación, se implican en la realización de programas y se implican activamente en participar en las determinadas acciones que hay. Por ejemplo, en horarios de tarde, pues ellos tienen 3 horas durante 2 días, son 6 horas semanales, que van al centro y entonces se dedican a asesorar a los profesionales que hay, incluso participar activamente del proceso de aprendizaje de estos alumnos. También hay una cosa que es la atención psicológica, porque normalmente suelen ser chicos o chicas en situación de riesgo y entonces se les proporciona por parte de nuestro alumnado un inicio a lo que sería el tema de vía terapéutica, que tengan la posibilidad de poder expresar, de poder comentar todas aquellas necesidades que tienen. Y también el tema de la orientación educativa, porque en España cuando cumplen los 16 años ya pueden acceder a un módulo, digamos, que llamamos ciclos medios de formación profesional, con lo cual se les hace una orientación de cada cual va a ser su futuro. Todo esto lo realizamos en un periodo de 4 meses. Los alumnos, evidentemente, van con profesores. Ellos están obligados a realizar memorias de todo lo que están haciendo y nosotros lo que hacemos es hacer un seguimiento y aparte hablamos con los responsables de las entidades para poder calibrar la magnitud de este asesoramiento, si realmente ellos están satisfechos, si creen que necesitamos cambiar algo, si hemos de modificar alguna cosa, etcétera, etcétera. Esto sería, digamos, la parte evaluativa, la primera parte. O sea, nuestro objetivo de servicio en este caso está claro. Actuamos en la ciudad de Barcelona y lo que hemos hecho nosotros es ponerlo dentro del marco curricular. Una vez terminamos la asignatura, lo que se hace es proponer a aquellos alumnos voluntarios que quieran hacer una segunda acción, pero esta ya sería en la ciudad de Calcuta. Bien, evidentemente la logística es complicada de organizar, no todos los alumnos disponen de medios para poder costearse un voluntariado de un mes y lo que hacemos es lo mismo que hemos hecho en Barcelona, pero digamos en la ciudad origen. Normalmente si solemos tener en la asignatura aproximadamente unos 200 alumnos que participan, evidentemente, para hacer esta segunda fase hay un número clausus que es 20, porque más de 20 no podemos llevar por el tema de infraestructura, viaje, acompañamientos, etc. Entonces, normalmente en los últimos 10 años, voluntarios se suelen presentar para esta segunda actividad alrededor de 20 o 25, entonces hacemos un proceso de selección
y evidentemente están obligados a realizar o bien una serie de retiros más de tipo espiritual, y también, lógicamente, pues se hace un proceso de selección atendiendo a un baremo. Un baremo puede ser, pues por ejemplo, cómo han actuado, cuáles son sus calificaciones en la primera fase de nuestro aprendizaje de servicio. También se les hace unas entrevistas personales. La asistencia a los fines de semana, a las convivencias cristianas, pues son obligatorias, por decirlo de alguna manera. Y también organizamos el curso, porque esta segunda parte ya es voluntariado de lo que han aprendido en la primera fase. Entonces se les imparte un curso muy centrado en lo que significa la espiritualidad, lo que significa el ir a otro país, lo que significa una serie de las normas de convivencia, lo que significa el carácter propio de este país. Y entonces solemos viajar normalmente entre 18 y 20 alumnos. Y lo que hacemos allí es, en primer lugar, lo que hacemos en Calcuta es acudimos a la sede de Mother House en Calcuta, la casa madre de Santa Teresa, que yo tuve el honor y el placer de poder trabajar con ella durante 2 años. Y allí las diferentes monjas encargadas hacen una selección dependiendo de los estudios. Por ejemplo, un alumno que esté estudiando fisioterapia, normalmente lo llevan a un centro de mayores para poder atenderlos. O bien, aquellos alumnos que están estudiando salud, farmacia, pues se les pone en el dispensario para todo el tema de medicación, recogida, distribución de medicamentos, etc. También tenemos un grupo, y esta es la segunda actividad, que estudia educación y ciencias del deporte, y tenemos un convenio con la escuela de la entidad Yamuna, con la que colaboramos en Barcelona, atendiendo a los niños, y allí pues los diferentes alumnos hacen actividades mucho más prácticas con los niños, juegos, salidas, todo tipo de actividades lúdicas, ¿no? Por tanto, en cierta manera es la continuación de un proyecto que iniciamos en Barcelona y que tiene su culminación en otra ciudad del extranjero. Evidentemente, la estancia es de 1 mes y, claro, a los alumnos se les propone pues, el hacer determinadas actividades como, por ejemplo, colaborar en los actos litúrgicos, colaborar en diferentes temas socioculturales, y también, que eso es una suerte que tenemos, se organizan en el Colegio de Jesuitas de Calcuta algún fin de semana, normalmente son 3, organizamos una serie de retiros espirituales, aprovechando que estamos en la ciudad de la meditación. Javier, Bien, te quedan 2 minutos. Nada, comentar que es una experiencia que hace 12 años que estamos realizando y que cada vez va pues, en auge, porque nos encontramos que tenemos muchos alumnos que quieren participar. Nada, simplemente gracias y espero que haya sido interesante. Gracias, Javier, por compartirnos esa experiencia donde los alumnos se exponen a diferentes culturas y sobre todo siguiendo los pasos de un testimonio de vida que fue muy importante para el mundo a nivel global, como fue Teresa de Calcuta y en ese territorio. Entonces, muchas gracias por exponernos la estructura de esta experiencia estudiantil. Y bueno, recordar que quien tenga alguna pregunta o comentario, estas se van a poner en la mesa al finalizar las presentaciones de cada uno de los expositores y ponentes, por lo cual le voy a pedir a Karina Rosa, que va a ser la siguiente ponente con el tema de Global Compact on Education in Action, a Quantitative Research de la Universidad de LUMSA en Italia. Así que adelante. Bien, muchas gracias. Yo voy a presentar en realidad el marco, me voy a detener más bien en algunos conceptos del marco teórico de un trabajo de investigación que se está evolucionando, que es la construcción de indicadores para el acompañamiento de las buenas prácticas desde el aprendizaje y servicio.
esto dentro del proyecto del Pacto Educativo Global. Primero hago rápidamente un marco general sobre lo que está sucediendo con el Pacto Educativo Global. Con el mensaje justamente de lanzamiento del Pacto Educativo Global del 12 de septiembre de 2019, el Papa Francisco pide la construcción de una vasta alianza educativa e invita a todos los actores de la sociedad a unirse en la construcción de una aldea global para la educación. La propuesta llama a la creación de una alianza educativa que sepa potenciar e integrar las diferentes perspectivas pedagógicas y las diferentes acciones educativas mediante la construcción de redes de cooperación. Esta empresa, dice Papa Francisco, no será posible sin la activación por parte de todos de un triple coraje. El coraje de poner al centro a la persona, el coraje de invertir las mejores energías con creatividad y responsabilidad, y el coraje de formar personas disponibles a ponerse al servicio de la sociedad. Por lo tanto, ahí está muy claramente el tema del servicio. Por otra parte, se individuaron 5 áreas temáticas de investigación en el campo socioeducativo: dignidad y derechos humanos, paz y ciudadanía, tecnología y ecología integral, fraternidad y cooperación, culturas y religiones, que están desarrolladas por algunas universidades que a su vez están construyendo redes alrededor de estas temáticas. Posteriormente se delinearon 7 objetivos o itinerarios: la centralidad de la persona, el protagonismo de las nuevas generaciones, la promoción de la mujer, la participación de las familias, la apertura y la acogida, es decir, la inclusión, renovar la economía y la política y custodiar la casa común. En respuesta a la convocatoria, llegaron dentro del comité organizador del Pacto Educativo Global numerosas experiencias en materia de educación en entornos formales, es decir, escuelas, universidades, no formales, es decir, cursos organizados por asociaciones u otras instituciones, como también actividades de tipo informales, es decir, actividades de animación o de carácter práctico que implican el aprendizaje en la vida diaria, inherentes a las 5 temáticas y a los 3 ejes. Todas estas experiencias tienen una dimensión global porque son o interreligiosas, interétnicas, interculturales y o intergeneracionales. Cada experiencia es portadora de elementos de calidad y de innovación dignos de ser observados, analizados y divulgados. Por lo tanto, hemos comenzado haciendo una lectura de las buenas prácticas para partir de la realidad, para extrapolar, hacer emerger algunos principios pedagógicos para después, en un camino de retroalimentación, elaborar itinerarios formativos, con el objetivo de extrapolar, justamente hacer emerger nuevas líneas pedagógicas. Gracias justamente a la diversidad, la variedad y multiplicidad de instituciones participantes, esta aldea de la educación permite abrirnos a estos amplios horizontes para desarrollar o descubrir nuevos modelos de enseñanza. En este sentido, nosotros hipotizamos que el aprendizaje-servicio es una propuesta educativa que actúa de manera transversal a todos los proyectos y que en él se pueden encontrar diferentes modelos de aplicación que en círculos concéntricos van desde lo local a lo global. Entonces, nuestro objetivo es elaborar los indicadores para ver cómo actúa el aprendizaje-servicio en estas experiencias. Uno de los ejes habla explícitamente del servicio, ¿no? Tener el coraje, formar personas dispuestas a ponerse al servicio de la comunidad. Con estas palabras, el Papa insta a las escuelas y a las comunidades académicas a comprometerse en proyectos de servicio a la comunidad. Como se indica en el Instrumentum Laboris, hoy son precisamente los jóvenes
los que están llamando a toda la sociedad a la urgencia de redescubrir ese espíritu de servicio, sin el cual toda pequeña o gran comunidad corre el riesgo de su propia extinción. El término servicio, todo lo que se desarrolla alrededor de la temática del servicio, está muy desarrollado justamente en este movimiento mundial del aprendizaje-servicio, y por lo tanto la primera etapa es recoger lo que ya está elaborado, también los indicadores existentes, y también cuáles son esas características que desde años los que estamos aplicando aprendizaje-servicio sabemos que son típicas de esta propuesta, que tiene que ser concreto, que tiene que ser útil, partir desde la realidad, responder a necesidades reales y auténticas de la comunidad, que sea exigente, que genere algún tipo de reciprocidad. Sabemos también que hay diferentes tipologías que van desde la atención directa hacia actividades de difusión, transferencias de saber, activar procesos de cambios, etc. Nosotros estamos dirigidos, digamos, estamos eligiendo como concepto de servicio una idea de servicio que permita poner en práctica bienes relacionales caracterizados por el valor de la gratuidad, lo que genera algún tipo de reciprocidad en la lógica de los comportamientos prosociales. En esta perspectiva se inserta la categoría de generatividad, que es un constructo que proviene de la sociología y la antropología y que adoptaremos como marco conceptual para el análisis de los pactos o alianzas educativas en general y al mismo tiempo para evaluar la reciprocidad resultante del servicio. Como lo define Magatti, la generatividad social es un nuevo modo de pensar y de actuar personal y colectivo que narra la posibilidad de un tipo de acción socialmente orientada, creativa, conectada, productiva y responsable, capaz de impactar positivamente en las formas de producir, innovar, vivir, cuidar, organizar, invertir, dándole nueva vida. Marina, te quedan 2 minutos. La generatividad social tiene etapas bien definidas, que son la de poner al mundo, o sea, la etapa creativa, la del cuidado, la fase organizativa, la de soltar, que es la etapa transitiva. Y tiene también, comporta también algunas dimensiones que desencadena un movimiento que se prolonga en el tiempo, o sea, la intertemporalidad, se ensancha en el espacio, la ejemplaridad, y se extiende a otros, la intersubjetividad. Una segunda característica, o enfoque que servirá como herramienta conceptual es el enfoque ecosistémico, que está utilizado desde hace también mucho tiempo por diversas disciplinas y que trae consigo la idea de que el aprendizaje se da en una red compleja formada por personas y cosas que interactúan dinámicamente entre sí en diferentes niveles, creando valores para todos los actores del ecosistema. Y también siguiendo el pensamiento de Brenner, que nos ofrece también un marco conceptual con un modelo ecológico que va de un nivel macro a un nivel micro. El objeto de estudio de esta investigación en curso son 72 experiencias educativas, sociales, de escuelas, universidades y organizaciones educativas, y las unidades de análisis son las acciones de servicio a la comunidad. La metodología para este trabajo de investigación es cuantitativa y cualitativa y responde a un modelo de enseñanza de educación comparada con un enfoque interaccionista de fecundación cruzada, utilizando el sistema comparativo en diferentes niveles y dimensiones, inspirado en el cubo de Brian Thomas. Adaptando este cubo, estamos utilizando los objetivos, las temáticas y los 3 ejes.
De esta manera pueden ser analizados en círculos concéntricos que van desde lo local a lo global, yendo y viniendo en estos niveles, explorando las formas en las que se desarrolló la experiencia. Este ir y venir permite al investigador captar las continuidades, diferenciando lo universal a nivel pedagógico de lo específico a nivel cultural. Cumplimos con los 10 minutos. Perfecto. Un Bien, los minuto para invitamos cerrar, entonces si querés. a todos a unirse a la aldea global de la educación. Gracias. Muchas gracias, Karina, por mostrarnos a través de esta investigación el mensaje muy concreto de invitación del Papa Francisco a redescubrir el servicio, y nos mostraste pues todo este proceso de entender cómo pudiera hacer y lograr eso, que al final del día pues la invitación no es tanto a descubrir ese espíritu de servicio en nosotros y con nuestros estudiantes, sino es algo que está inherente en el ser humano y simplemente hay que irlo descubriendo a través de diferentes procesos. Así que muchas gracias. Ahora le voy a pedir a Francisco Costales, es la siguiente persona que va a exponer. Su trabajo se titula El self pedagógico del docente, la pedagogía simbólica de Banton y el paradigma Kolbenbach. Él proviene de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Adelante. Bueno, saludos a todos. Es para mí un honor participar en este simposio Inservitate. Mi ponencia es eminentemente teórica y es sobre filosofía de la educación, en la que he comparado dos sistemas pedagógicos. La ponencia se titula El self pedagógico del docente, la pedagogía simbólica de Banton y el paradigma Ledesma-Kolbenbach. Veamos unas gráficas de los personajes. Carl Gustav Jung le da sostén teórico a Carlos Banton, quien en base a la teoría de Jung plantea la pedagogía simbólica jungiana. Este es un sistema pedagógico. El otro, basado en Ignacio de Loyola, quien a través de Diego de Ledesma en el siglo XVI ya plantearía los objetivos de la pedagogía ignaciana, que serían recogidos por el general de los jesuitas, Peter Hans Kolbenbach, fallecido en el 2016. ¿Cuál es nuestra hipótesis entonces? El desarrollo de las funciones psicológicas jungianas integradas en el self pedagógico del docente universitario se correspondería con la consecución de las finalidades del modelo Ledesma-Kolbenbach. Estas finalidades son la utilitas, la justicia, la humanitas y la fides, que son parte de la educación universitaria de la Compañía de Jesús. Entonces, ¿qué vamos a entender por transferencia pedagógica según Banton? Para él, la transferencia se relaciona directamente con el fenómeno de la proyección y consiste en el intercambio o combinación de energías, afectos o desafectos entre el profesor y el alumno dentro del proceso psicopedagógico. Hay una transferencia defensiva y hay una transferencia creativa. La defensiva puede llevar a resistencias o aversiones en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero al self pedagógico le interesa sobre todo la transferencia creativa, de la que hablaremos a continuación. ¿Qué vamos a entender por self pedagógico? Es la totalidad consciente de las experiencias de enseñanza-aprendizaje, las reacciones psíquicas del conjunto formado por profesor y alumnos. Para Jung, en cambio, el self es la totalidad del hombre considerada como la meta a la cual conduce, en última instancia, el desarrollo psíquico en el proceso psicoterapéutico. En otras palabras, para Jung, el self es la
integración de todas las estructuras psíquicas del ser humano, como por ejemplo el yo, la sombra, el ánimos y el ánima, el inconsciente personal, la conciencia y el inconsciente colectivo. Todas esas estructuras traspasadas e integradas en el self o sí mismo es el arquetipo unificador para Jung. Pero cuando hablamos de la integración de las experiencias pedagógicas, entonces nos referimos al self pedagógico que plantea justamente Bacon. ¿Cuáles son las funciones psicológicas según Jung? El pensar, el sentir, el intuir, el percibir. Estas funciones psicológicas de Jung tienen sus características fundamentales, ¿no es cierto? El pensamiento es juzgar, es conceptualizar, es definir, es analizar. El sentimiento es valorar, es evaluar las experiencias pedagógicas o existenciales en una categoría de agrado o desagrado. La intuición es un saber sin pensar, es una forma de percepción inconsciente que más bien nos conecta con lo que llamamos normalmente coincidencias o sincronicidades. Y la sensación es la facultad de percepción a través de los 5 sentidos. Jung también habla de que hay 2 actitudes, la introversión y la extraversión. Entonces, las 4 funciones nombradas, pensamiento, sentimiento, intuición y sensación, pueden tener un flujo hacia afuera, entonces será la extraversión, o hacia adentro tendremos la introversión. Bacon parte de 3 conceptos fundamentales para elaborar su proceso simbólico educativo. Él habla del símbolo estructurante, que vendría a ser toda experiencia pedagógica. Las gráficas que vemos aquí son un ejemplo tomado por el propio Bacon. El símbolo sería un perro Rottweiler. La función estructurante sería el miedo y el sistema estructurante sería las medidas que se tomen para resolver el conflicto que se da entre el símbolo y la función estructurante. Un ejemplo pedagógico, el símbolo estructurante, la música, la función estructurante, el sentido estético. El sistema estructurante vendría a ser, por ejemplo, si hay un problema de ritmo, usar el metrónomo o usar palabras monosílabas, bisílabas, trisílabas, tetrasílabas, para ir distinguiendo los distintos ritmos. Otro ejemplo, la asistencia a clases sería un símbolo estructurante, la disciplina sería la función estructurante y la rigidez o flexibilidad que dé el profesor para resolver ese conflicto de asistencia vendría a ser el sistema estructurante. Bacon también se refiere a los arquetipos y dice, hasta ahora nuestra educación ha sido eminentemente patriarcal. ¿Qué significa que sea patriarcal? Es decir, jerarquizada, aquella que da prioridad al hemisferio izquierdo del cerebro y sus productos, al análisis, al pensar, al definir, al conceptualizar. El arquetipo matriarcal, en cambio, tiene ese sentido de valorar lo ecológico, lo sensual, lo placentero, lo corporal, lo emotivo, lo sentimental. Y la alteridad vendría a ser justamente el matrimonio entre lo matriarcal y lo patriarcal. En la alteridad se conjuntarían o unificarían la fuerza centrípeta de lo matriarcal y la fuerza centrífuga de lo patriarcal. En cambio, el paradigma Ledesma-Kortenbach nos habla de las 4 finalidades, ¿no es cierto? La fe, la humanitas, la utilitas y la justicia. ¿En qué consiste la utilitas? Las ventajas para la vida práctica. La justicia, obrar en pro del bien universal. La humanitas, promover los valores humanos. Y la fe, ese significado o la dimensión trascendente de la vida.
Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Unificar las funciones psicológicas junguianas, ¿no?, que vendría a ser el self pedagógico. Una vez que hemos educado, hemos cultivado ese pensamiento, sensación, intuición y sentimiento, entonces podríamos pensar en que desarrolladas tales funciones podría darse la consecución de las finalidades planteadas por Ledesma y Polkenbach. Es decir, no habría justicia, el recto gobierno de los asuntos públicos y la apropiada formulación de leyes sin la función pensamiento, que vendría a ser la lógica abstracta y generalizadora de la naturaleza racional. Entonces, ustedes pueden apreciar aquí una relación causal entre la función psicológica pensamiento y la finalidad pedagógica justicia. De la misma manera, no habría humanitas, los valores humanos, si no se ha cultivado antes la función sentimiento, que vendría a ser ese... Francisco, quedan 2 minutos. Perfecto. Esa frase de Jesucristo que todavía para nosotros es una utopía, aunque para Jesucristo ya era una realidad. Amar al prójimo como a uno mismo. No habría utilitas sin la función sensación. La utilitas es las ventajas para la vida práctica y la preparación competente para la protección útil. Pero la sensación es justamente el registro de la realidad material, lo tangible de los resultados. Es esta función y esta finalidad la que tiene prioridad en nuestros sistemas educativos. Hay una asimetría en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y finalmente, la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, según Hebreos 11:11, se relacionaría con la función de la intuición, es decir, la capacidad de percibir las posibilidades pasadas y futuras de las cosas. Esta es una función que está aún en el futuro de desarrollarse en nuestros sistemas educativos. Como conclusión, podríamos decir que la conversión del self pedagógico en acto, es decir, en algo visible, vigente, mostraría un docente animador en el sentido de que lo que dice, piensa, siente, hace y comunica sea una realidad integrada en su propia vivencia. Hoy, priorizando el pensamiento y la sensación, estamos postergando otras funciones psicológicas cuyo desarrollo va a ser fundamental para la consecución de las finalidades de la educación jesuita. La vivencia del ser pedagógico de Beighton significaría educar para ser, lo cual religaría con la finalidad última de la pedagogía ignasiana, que es ser mejor para servir mejor. El ser pedagógico es una conquista de la conciencia individual, siendo lo nociológico una vía hacia lo ontológico. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por compartir esta investigación que nos muestra de alguna forma un proceso de autorreflexión como docentes en nuestra esencia más profunda en diferentes niveles de conciencia y reconocer que como docentes nos estamos construyendo como personas, como seres humanos todo el tiempo a través de nuestra actividad pedagógica. Entonces, muchas gracias por esta aportación. A continuación, le vamos a pedir a Juan García Gutiérrez, de España, que nos presente su trabajo titulado Luces y sombras del aprendizaje y servicio como estrategia de renovación de la educación católica, apuntes para una pedagogía de la trascendencia. Adelante. Bueno, me podéis oír, ¿verdad? Sí. Podéis oírme, ¿no? Sí, muy bien. Vale. Bueno, pues antes de nada, como veis, el título ha cambiado un poquito. quizá, bueno, antes de nada me gustaría agradecer al equipo del proyecto Universitate la organización de este congreso que, bueno, yo creo que en el fondo es una excusa para compartir experiencias, como hemos visto, y para generar un diálogo rico en las tradiciones, en las distintas tradiciones de
de pensamiento y también espirituales de las que se nutre el aprendizaje-servicio. Yo especialmente tengo que agradecer que me aceptaran esta reflexión, porque yo provengo de una universidad pública, no provengo de una universidad católica, y precisamente por eso me pareció interesante el poder entablar este diálogo. El punto de partida, el objetivo de la reflexión que me proponía era explorar la noción de servicio tal y como la desarrolla la ética social cristiana, el marco de la doctrina social de la Iglesia. Y esa reflexión con el objeto de recuperar una educación humanista que de alguna forma nos pueda reconectar con esa dimensión espiritual y trascendente del ser humano que muchas veces se nos olvida. Podemos decir que esta preocupación, que la preocupación educativa ha sido una constante a lo largo de la doctrina social de la Iglesia. La Iglesia es madre y es maestra, y hay una continuidad en la preocupación educativa. Yo me voy a fijar sobre todo, más concretamente, en dos cosas, por resumir un poquito, que han dicho Francisco y Benedicto. Una ya la recordaba antes Karina, cuando hablaba del Pacto Educativo Global. Yo creo que entre Francisco y Ratzinger, entre Ratzinger y Francisco se puede observar una continuidad pedagógica que es muy, muy, muy interesante. Desde el análisis y la radiografía que realizaba precisamente Benedicto XVI en torno a la idea de emergencia educativa, se podría transitar hasta la respuesta que ofrece Francisco en forma de pacto educativo global. A la intención, como señala Benedicto XVI, de formar personas sólidas, capaces de colaborar con los demás y dar sentido a la propia vida, se suma aquella de formar personas maduras, capaces de superar la fragmentación y contraposición y reconstruir el tejido relacional para una humanidad más fraterna, disponibles a ponerse al servicio de la comunidad. Realmente son dos formas diversas de encarar la misma intencionalidad pedagógica, de formar tanto el interior como el exterior de la persona. Este servicio, desde la idea de responsabilidad, se orienta sobre todo a difundir un nuevo modelo respecto al ser humano, la vida, la sociedad y la relación con la naturaleza. Por tanto, las raíces de este servicio no podían ser sino unas raíces evangélicas. Y aquí hemos anotado un par de pasajes del Evangelio que nos transmiten palabras muy fuertes. El que quiera llegar a ser grande entre vosotros sea vuestro servidor. No os dejéis llamar consejeros, porque solo uno es vuestro consejero, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. Me parecía que precisamente en este contexto evangélico y desarrollado por la doctrina social de la Iglesia, encontramos mimbres y encontramos un contenido muy rico, una tradición muy fecunda para comprender mejor el alcance que tiene el servicio. Pero es que además me parece que esta idea de servicio no la podemos ver de forma aislada, sino que la tenemos que comprender en el contexto que promueve el Papa distintos movimientos, como la economía de Francisco, el movimiento Laudato Si o el Pacto Educativo Global. Me gusta mucho porque me da la sensación de que el Papa, con estos movimientos, lo que trata de hacer es una inundación del espíritu, en palabras de Juan Crisóstomo. Esta idea de inundación es una metáfora que también se toma en el movimiento de los focolares y trata de explicar un poco los frutos que provienen o los frutos que tiene el diálogo entre la ciencia, la cultura y la revelación. Y me parece que esta idea que nos lanza Francisco es muy interesante, y yo creo que viene también en esa continuidad que iniciaba Ratzinger, Benedicto XVI,
entre el diálogo entre razón y fe, Francisco lo ha llevado a esta idea de inundación del espíritu, ¿no? Y ya por último voy a tratar de comentar cuatro ideas un poco a partir del trabajo. Ya estábamos tardando en citar a Nieves Tapia, voy a ser el primero, en un libro suyo sobre aprendizaje-servicio dice que la cuestión del lenguaje no es un tema menor y recuerda que en el caso del castellano el servicio no es automáticamente sinónimo de solidaridad. Precisamente por eso bueno, pues hay distintas denominaciones y una de ellas es el aprendizaje-servicio solidario, porque trata de recoger y acompañar, señalar qué intencionalidad le vamos a dar al servicio, ¿no? Podemos decir, para ir siendo un poco sintéticos, que las definiciones del servicio nos muestran que se trata de una realidad totalmente heterónoma o dependiente, que no es autónoma. Quien está al servicio nunca es del todo independiente, sino que depende de los otros. Y esto es un tanto paradójico porque en la educación siempre buscamos fomentar la autonomía de la persona, ¿no? Sin embargo, esta idea de servicio, esta idea de heteronomía se constituye en una oportunidad precisamente para el aprendizaje de la interdependencia humana. En segundo lugar, sobre la intencionalidad pedagógica, me gustaría recordar unas palabras de Benedicto XVI que dice sobre la libertad y la responsabilidad, y dice que son una conquista, porque a diferencia de lo que sucede en el campo técnico o económico, donde los progresos pueden sumarse a los del pasado, en el ámbito de la formación y del crecimiento moral de las personas no existe esa misma posibilidad de acumulación, porque la libertad humana siempre es nueva y por tanto cada persona y cada generación debe tomar de nuevo personalmente sus decisiones. Ni siquiera los valores más grandes del pasado pueden heredarse simplemente. Tienen que ser asumidos y renovados a través de una opción personal a menudo costosa. Por eso el Papa Francisco habla de tener en cuenta estos tres lenguajes que para nosotros en el aprendizaje-servicio son tan conocidos. El lenguaje de la cabeza, del corazón y de las manos, como decía Pestalozzi. La educación debe moverse sobre estas tres vías: enseñar a pensar, ayudar a sentir bien y acompañar en el hacer. Esto es, estos tres lenguajes en armonía. Desde mi punto de vista, la armonía entre estas dimensiones es lo que constituiría el alma del aprendizaje-servicio y la garantía de una auténtica educación integral. En tercer lugar, podemos decir que el aprendizaje-servicio nos ayuda a hacer experiencia, pero no cualquier tipo de experiencia. Hay, sobre todo, enfoques comerciales que entienden lo educativo como un producto o como un resultado externo más que como un proceso. Y aquí, bueno, la metáfora sería pensar en la experiencia como experiencia al cliente, ¿no? Cuando te dan un iPhone y abres la caja, eso es una experiencia, o el acto de generosidad que puedes realizar, porque eso también es una experiencia, ¿no? Nos movemos en experiencia en dos lógicas distintas, ¿no? Una más instrumental y otra más práctica. Vale, y la última reflexión es sobre la noción de autoridad. En 2 minutos. Creo que el servicio interviene en la relación educativa para resignificar la simetría y la autoridad. Si tradicionalmente se ha caracterizado la relación educativa como una relación de ayuda, podemos ir un poquito más allá y decir también que es una relación de servicio. Así, la disposición para el servicio devuelve a la autoridad a su significado etimológico originario, esto es, que significa aumentar, hacer crecer, que también además coincide con el significado propiamente pedagógico, como alguien que facilita y que favorece que algo crezca y mejore. Dicho de otra forma, quien mantiene una relación asimétrica basada en el poder se servirá de los otros. Quien mantiene una relación asimétrica basada en el quien mantiene una relación asimétrica basada en el poder se servirá de los otros. Pero quien mantiene una relación asimétrica basada en la autoridad servirá
a los otros, tratará de beneficiarlos. Esto es, buscar su bien y no tanto el propio. Una relación es manipuladora y la otra es auténticamente educativa. En suma y como conclusión, en los últimos 30 segundos, adoptar el servicio como intencionalidad educativa nos ayuda, incluso nos obliga a descentrarnos de nosotros mismos, tanto personal como de forma colectiva. Por eso el servicio considero que es una puerta abierta a la trascendencia, puerta que nos permite mirar la educación con otros ojos, renovar la educación y con ello renovar también nuestras comunidades y a nosotros mismos desde esa mirada que nos confiere el otro, con mayúsculas, y nos permite empezar siempre de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por ponernos en la mesa esta reflexión en torno al servicio y cómo lo colocas también, que está presente de manera transversal en todos estos movimientos globales que el Papa Francisco ha estado impulsando en los últimos años. Y pues que también pones en la reflexión cómo la pedagogía de la alteridad es necesaria en un aprendizaje donde se requiere del otro y de los otros, solamente que aquí con una característica concreta que es esa pedagogía de la alteridad en donde se requiere del otro y con los otros, pero en donde juntos construyamos diferentes realidades a favor del bien común. Entonces, muchas gracias por esa aportación. A continuación, le vamos a pedir a Tom Kearney, que va a presentar su proyecto titulado, su investigación titulada Service Learning as a Path of Spirituality, Experiences of Tanganza University College. Thank you. Thank you very much for Muchas gracias por la invitación a compartir parte de nuestra historia. Nosotros estuvimos muy interesados en poder formar parte del proyecto Uniservitate porque ha sido parte de nuestra historia y nosotros pensamos acerca de la Universidad de Tangaza. Esto comenzó como un seminario, pero no como diócesis, sino como una colaboración de congregaciones, inicialmente para preparar a su gente en el ministerio del sacerdocio. Se ha tomado distintas iniciativas y ha evolucionado en lo que es ahora colaboración de las distintas partes de la sociedad y ofreciendo estudios en teología, filosofía, educación, counseling, transformación, liderazgo y gestión. Todo lo cual está hecho para preparar a la gente a trabajar por el servicio de la comunidad en la que están inmersos o a los que son enviados. La identidad católica siempre ha estado allí. Comenzó con Tangaza Fumbo La Imani, es decir, proclamar el ministerio de la fe, la vida, la muerte y resurrección de Jesús, nuestra comprensión de lo que hace que la vida tenga un sentido para esta comunidad. Y cuando reflexionamos más acerca de Tangaza Fumbo La Imani, da surgimiento a este lema que respalda mucho del sentimiento que tiene que ver con el aprendizaje y servicio. Enseñarle a las mentes, tocar a los corazones y transformar las vidas. El proyecto de Uniservitate y la selección del hub africano desafía a Tangaza a poder ver conscientemente qué es lo que estaba haciendo y conscientemente documentar iniciativas y resultados y realizar esfuerzos sistemáticos para concientizar a toda esta universidad hacia el abordaje. Y ahí empezamos a ver cuál es la espiritualidad que está por debajo de Tangaza. Bueno, Knowland, cuando hablaba de la espiritualidad de Jesús, ¿qué está por detrás de las experiencias y actitudes que lo encendían y lo inspiraban? Que lo levantaba todas las mañanas, que lo motivaba y lo sostenía. Y acá vemos al Jesús africano hablando con la mujer africana samaritana y el diálogo que ocurre entre ellos dos enfatiza esta universalidad de la naturaleza humana, de nuestra naturaleza humana. Para mí es interesante haber escuchado esta mañana la cita del mensaje del Papa Francisco, porque hablaba realmente acerca de fortalecer y transformar la educación católica. Él sugería dos cosas: la colaboración
y por otra parte también el desarrollo de una cultura dialógica. Y a mí me parece que parte de esto lo vemos muy activo en estas presentaciones. Y el secretario general de Naciones Unidas que habló acerca de una educación para la solidaridad. Entonces, este tipo de mensajes que nos llegan del Papa Francisco y del secretario general de las Naciones Unidas, básicamente ponen sobre la mesa lo que es la espiritualidad, desarrollar una espiritualidad del aprendizaje y servicio implica que nos tenemos que hacer estas preguntas. ¿Qué nos motiva y qué nos sostiene? Y esto nos sigue llevando a la visión de nuestros padres fundadores, preparar a los ministros para que transformen el mundo. Inicialmente, sacerdotes, luego expandiéndonos a hermanas y hermanos religiosos consagrados y luego expandiéndonos al proceso de transformación educativa y social a los laicos e incluso personas con una mentalidad similar, pero no católicas, que quieren ser la mejor versión de sí mismos y transformar el mundo. Esta es la expansión y justamente la realización, la conciencia sobre la espiritualidad del aprendizaje y servicio, ayudar a la gente a poder desarrollar las capacidades para poder marcar una diferencia en el mundo, responder de manera relevante a las necesidades preponderantes del tiempo. Obviamente, el rango de los cursos se expande como formas de preparar a los ministros para marcar una diferencia. Entonces, tenemos que dar ciertos pasos para poder desarrollar nuestro camino en este sentido, y los pasos a tomar realmente tienen que responder esta pregunta. ¿Quién es el Dios que Jesús nos presentó a nosotros? Jesús nos presentó un Dios cuya naturaleza era la compasión y cuya pasión era una pasión por la justicia. Y nosotros podemos ver en las enseñanzas de la buen samaritano, también cuando Jesús trató con esta mujer que fue llevada ante sus ojos, culpada de adulterio. Él realmente lo enseñó en sus enseñanzas y en sus sanaciones y nos pidió que siguiéramos sus pasos. El desafío para nosotros en Tangasa, entonces, se convierte en uno de articular los valores, formular nuestros cursos sobre la base de estos valores y enseñar a nuestro alumnado estos aspectos fundamentales del potencial que tienen para marcar una diferencia. El siguiente desafío que tenemos tiene que ver con ver si estamos siendo efectivos, y la forma de poder hacerlo es realmente contactarnos con nuestros exalumnos para ver qué es lo que estaban haciendo. Y nosotros tenemos acá este proyecto, una serie de proyectos, 5 desarrollados por exalumnos de la universidad, de la institución. El espejo de la esperanza, desarrollado por un graduado en transformación social que se autopatrocinó para estudiar y que vio el valor de esto y que empezó un programa de patrocinamiento en su parroquia local para los estudios universitarios. Prontamente empezó a ayudar y abrió esto a otras personas y se empezó a dar cuenta de que no era simplemente los alumnos, sino que había una serie de otros problemas que tenía que ver con los feriados, respaldar a los alumnos en horario fuera de las clases, a las familias, en particular las familias monoparentales, generalmente a cargo de madres, la necesidad del empoderamiento femenino. Este proyecto empezado por Thomas, el espejo de la esperanza, bueno, obviamente generó mayor y mayor conciencia. Amigos del Amor, asentamientos en Quibera, es similar, también permitiendo educación establecido por un graduado de la Escuela de Educación. El proyecto del Árbol del Mango es un proyecto que realmente sale a partir de lidiar con pacientes mujeres, VIH positiva, mujeres y madres, y los huérfanos de estas madres que mueren. ¿Quién va a hacerse cargo de cuidar a los huérfanos? Y lo que se ha hecho es desarrollar algo para poder dar escolaridad y apoyo a estos niños, apoyo económico, y luego pasar a una educación más formal. Estas iniciativas tomadas por los exalumnos realmente ponen en práctica
qué es lo que han aprendido, sobre qué reflexionaron y decir, sí, yo puedo aplicar esto en la comunidad en la que estoy inmerso. Bueno, también está el del orfanato Mwanza de Tanzania, algo para respaldar a los huérfanos y lo que se ha agregado ahí por el trabajo de los exalumnos. Han pasado a poder realizar primero una educación informal y luego una educación formal como forma de apoderar o empoderar a estos niños. La empresa de café en Kampala, Uganda, tiene que ver con una forma muy interesante de hacer que los productores cafeteras puedan formar cooperativas formales para poder maximizar sus esfuerzos, para poder vender los productos, para ver cuáles son los desarrollos en el mercado y poder mejorar la rentabilidad financiera del negocio, aliándose y formando cooperativas que puedan trabajar en nombre de ellos o de este esfuerzo. Cada una de estas 5 iniciativas proviene de los exalumnos individuales de la Universidad de Tangasa, aplicando aquello que aprendieron en la sociedad y manteniéndose en contacto para estas cuestiones, para poder generar la capacidad en este sentido. La Universidad Mtani es un proyecto diferente, es un proyecto que viene de los suburbios, en donde los sacerdotes y la gente trató de buscar una forma de salir de este contexto con educación formal a través de la parroquia de Hoguma y la Universidad de Tangasa. Se hizo un acuerdo para poder llegar a un programa de llegada a la comunidad. Giró en torno de la educación cívica, de modo tal que la gente pudiera tomar más conciencia de su desarrollo en la comunidad, de sus derechos civiles y poder apoderarse o empoderarse más para poder lidiar con su propia problemática. La historia del aprendizaje y servicio en Tangasa se ha desarrollado muchísimo en los últimos 35 años y lo que hemos visto es que la visión de los fundadores ha prosperado en colaboración, en diálogo y en haberse abierto a la inclusión de los legos, de las personas laicas, de los no católicos, pero la filosofía central ha continuado siendo próspera en el entorno. Gracias por haberme dado la oportunidad de compartir mi historia con ustedes y les deseo que estén todos muy bien. Muchas gracias, Tom, por presentarnos esta identidad y esencia de la Universidad de Tangasa y también esos cuestionamientos que se hacen de cómo lo han ido haciendo a través del tiempo para que el servicio sea algo que quede inmerso en la formación de los estudiantes. A continuación, vamos a pedirle a Luisa Mota Ribeiro, de Portugal, de la Universidad Católica Portuguesa, que nos presente el trabajo llamado Service Learning and Spirituality, Analysis of University Students' Purpose in Life. Adelante, Luisa. Gracias. Sorry, it's not. Perdón, estoy esperando que aparezca mi presentación. No sé si alguien me puede ayudar. Sí, podemos escuchar. Se ha congelado todo. No podemos ver la pantalla, podemos oírte, pero bueno, voy a dejar de compartir. No sé, la computadora está haciendo algo, no tengo idea, pero voy a probar nuevamente. Ahí funciona, muy bien. Voy a intentarlo nuevamente. Lleva unos minutitos nada más, ya está cansada, sí, mi computadora está cansada. Ahora sí, la podemos ver. Muy bien, gracias. Bueno, hola a todos. Tengo el placer de presentar aquí un trabajo sobre el propósito en la vida, un trabajo de un grupo de estudiantes, que es el aprendizaje, servicio y la espiritualidad, el análisis del propósito en la vida de los estudiantes universitarios. Es un estudio que nosotros hicimos en los últimos meses en nuestros proyectos piloto de aprendizaje de servicio en nuestra universidad. Y hicimos una
un preestudio y un postestudio con los estudiantes. Y aquí estamos presentando los resultados de estos estudios posteriores, especialmente sobre su propósito en la vida. Entonces, sabemos que la espiritualidad es un área de educación que es vital para el bienestar general del ser humano y que es muy importante comprender la vida interior y la vida subjetiva de los estudiantes universitarios, ayudando a los estudiantes a lidiar con esas preguntas sobre el significado, el propósito de la vida. Hoy hablamos de esto. Y entonces recogimos datos cuantitativos sobre competencias sociales y cívicas, pero este trabajo tiene que ver con la manera en la que los estudiantes definen su propósito en la vida. Entonces aplicamos el cuestionario después de la experiencia de aprendizaje de servicio. Nosotros teníamos 15 experiencias piloto de aprendizaje y servicio, 113 estudiantes que respondieron el cuestionario, principalmente mujeres de 18 a 51 años de edad y estudiantes también de posgrado y de maestrías. La pregunta que le hacíamos a los estudiantes era: describe en tus propias palabras cuál consideras que es tu propósito en la vida. Y también había 2 preguntas más sobre cambios en el propósito de la vida, en qué medida los estudiantes habían visto que su propósito en la vida había cambiado con la experiencia de aprendizaje-servicio. Y también otras preguntas sobre la relación entre el propósito en la vida y el servicio que habían desarrollado. Entonces, el análisis se hizo en el primer punto con un análisis de contenido cualitativo, con en vivo. Hicimos principalmente un análisis inductivo, pero después organizamos las categorías en dimensiones de objetivos principales de la vida, adaptados de Roberts y Robbins de 2000. Y las 2 preguntas de seguimiento las usamos para análisis estadístico. Perdón, hablé mucho español hoy, creo que mi cerebro ya está programado en español y no en inglés. Así que estos son nuestros resultados que me gustaría compartir con ustedes. Creo que es muy interesante ver las categorías y también las expresiones de esas categorías. Por ejemplo, vemos que nuestros estudiantes, cuando escriben su propósito en la vida, hablan sobre objetivos sociales en su vida, en primer lugar. Entonces, por ejemplo, ayudar o cuidar de los demás, lograr un impacto, construir un mundo mejor. Entonces, ellos aquí muestran estas conductas y actitudes sociales. En segundo lugar, podemos ver crecimiento personal, por ejemplo, desarrollo personal. Vamos a mostrar algunos textos. Éxito personal, por ejemplo, lograr lo mejor de uno mismo. Después viene bienestar. Allí se refieren a ser felices, estar sanos, disfrutar cada momento de la vida, en el presente, cada momento. Y luego tenemos la dimensión profesional. Por ejemplo, hablan de tener un trabajo, una carrera, la realización personal. Entonces, cosas que se centran en la dimensión profesional. Luego tenemos relaciones, la dimensión de las relaciones, por ejemplo, construir o crear una familia, tener buenas relaciones con las personas que los rodean, hacer que la familia se sienta orgullosa. Luego vienen los objetivos económicos, tener independencia, estabilidad financiera, ser rico. Luego la dimensión religiosa, lograr un propósito divino o practicar los valores católicos. Luego la categoría hedonista, y 2 estudiantes solamente dijeron que no podían decir cuál era su propósito en la vida.
Podemos ver que los estudiantes, la mayoría tienen una orientación prosocial en sus formulaciones de propósito en la vida. Por ejemplo, este estudiante de odontología dice que quiere ayudar, dice quiero ayudar a mi familia y aliviar el dolor de los pacientes para tener un buen efecto positivo en la comunidad. Nosotros vimos también el crecimiento personal. Aquí tenemos un ejemplo, mejorar con cada día, ser la mejor versión de mí misma. También el bienestar, que mayormente se refiere a ser feliz. Por ejemplo, ser feliz y aprovechar al máximo este breve tiempo que es este pasaje a través del planeta Tierra. Luego la dimensión profesional se refiere al deseo, por ejemplo, de ser un buen trabajador o tener un trabajo, una carrera, sin mencionar las ganancias económicas, que es otra dimensión. Tener un trabajo que me guste, donde pueda hacer lo mejor que pueda. Entonces tenemos muchas otras respuestas de nuestros estudiantes, son muy interesantes algunas de ellas. Algunos escribieron muchas líneas, muchos renglones, con oraciones con muchísima información, es muy interesante. En los resultados cuantitativos tuvimos estas dos preguntas. ¿En qué medida tu propósito en la vida cambió como resultado de la experiencia de aprendizaje-servicio? En ese caso, el 41% de los estudiantes dijeron que había cambiado en forma moderada y 29% que había cambiado mucho. O sea, esto es muy interesante. No pudimos explorar esto. Tal vez podremos hacerlo en otro estudio. Podemos explorar un poquito más estas percepciones, porque ¿por qué sienten que su propósito en la vida cambió? El 25% dijo que cambió poco o nada. Y la otra pregunta era, ¿en qué medida el servicio que realizaste se identificó con tu propósito en la vida o tenía que ver con tu propósito en la vida? Aquí 43% dijeron que estaba muy relacionado y 32% moderadamente relacionado. Y tal vez esto es porque el servicio está relacionado con su área, el área científica de su carrera, y sienten que la relación entre los dos es fuerte. 2 minutos, gracias. Entonces, quiero compartir con ustedes nuestra reflexión sobre esto, porque nosotros preguntamos a los estudiantes sobre su propósito en la vida. Y podemos ver esta definición, por ejemplo. El propósito en la vida es tener un impacto deseado durante la vida de uno, no solamente en términos de ganancias para uno, sino también el impacto sobre los demás, las comunidades y las instituciones. Y pudimos ver en la bibliografía y también en nuestros datos la relación entre el propósito en la vida y las metas más importantes de la vida. Entonces, pudimos categorizar nuestros datos usando estas metas de la vida. Fue muy interesante para nosotros, pero todavía estamos explorando esto. Son datos muy recientes. Estamos buscando otros modelos que nos puedan ayudar a mejor entender estos datos. Entonces, es muy importante estudiar esta área, la dimensión espiritual. Sabemos que el aprendizaje-servicio como campo de investigación es complejo y tiene múltiples facetas. Entonces es importante usar un enfoque holístico cuando se estudia el aprendizaje-servicio. Entonces, el estudio de la dimensión espiritual como el propósito en la vida puede ser una buena contribución. Así que es bueno tener más estudios que analicen cómo se puede mejorar el desarrollo espiritual a través del aprendizaje-servicio. Muchas gracias. Muchas gracias, Luisa. Muy interesante este estudio que muestra el impacto del aprendizaje en el servicio, en el sentido de vida o propósito de vida, como lo mencionas, sobre todo porque hablábamos al inicio y algunos de ustedes también lo comentaban, que la espiritualidad nos permite generar ese sentido de vida en el cual todos tenemos una necesidad de lo trascendente. Entonces, cómo desde nuestras aulas
podemos ir desarrollando esa dimensión espiritual que falta seguir estudiándolo más a fondo para tener mayor información de cómo intencionarlo. Muchas gracias y bueno, ahora le vamos a pedir a William Purcell de Estados Unidos, de la Universidad de Notre Dame, que nos presente su trabajo llamado Un pionero en encontrar el aprendizaje de servicio como camino a la espiritualidad. Adelante. Good day, everybody. ¿Qué tal a todos? Qué bueno ver a todos ustedes. Venimos ya escuchando por 1 hora y media, es difícil, es bastante difícil y todavía tenemos que escuchar la rosa. Entonces voy a tratar de ser breve para poder transmitirles los puntos principales. Quería hablar acerca de Neil, un líder en la espiritualidad. Porque este paper es importante recordar los ejemplos de a quienes comenzaron el trabajo que hacemos, especialmente en lo que es aprendizaje y servicio católico en la educación superior. Es bueno reconocer, yo estoy trabajando desde la historia católica de los Estados Unidos en este sentido. Es importante saber cuáles son las raíces de nuestras raíces, qué es lo que influyó a nuestro líder y el impacto global de la formación del aprendizaje y servicio de los Estados Unidos que solió venir de otras partes del mundo. En esta mañana, en la charla, se hablaba de América del Norte como los pioneros, pero los pioneros en realidad vinieron de distintas partes del mundo y compartieron sus ideas. Entonces, el hecho es que esta conexión no debe olvidarse. 2 puntos principales para transmitir. Tengo acá una imagen del padre Neil, que fue hecho de nuestros alumnos, uno de China, que de hecho nunca lo conoció a Dominic Neil, pero que estuvo inspirado por el trabajo. Y es una imagen a mano alzada, es perfecta el retrato que hizo. 2 cuestiones. Por un lado, tenemos reflexiones teológicas más profundas. Cuando hacemos análisis social más profundo y concienzudo, él creía en cómo hacemos con las ciencias sociales para poder entrar en diálogo con ellas y la teología. Esto es clave. Por otra parte, el uso de la tradición católica social, no solamente la enseñanza o el pensamiento, sino la tradición, como el uso de esto aborda un abordaje más amplio y no simplemente el propio límite religioso. Entonces, en 1971, Don empezó a hacer una experiencia sobre esta educación hace 50 años y en el 83, es decir, yo de hecho soy miembro del Centro de Inquietudes Sociales de la Universidad de Notre Dame y nuestro centro es el de más importancia, más grande de América del Norte dentro de la Iglesia Católica y la Universidad Católica. Un par de cuestiones y rápidamente lo presentaré. Por una parte, de hecho, Don venía de una familia muy acaudalada. Él nació en la Gran Depresión. Su padre tuvo un show de radio, o sea que tenía mucha riqueza, pero él luego recorrió el mundo porque después de haberse graduado lo pudo hacer, pero se encontró pobreza en todas partes del mundo, especialmente en India. Entonces, este centro de encuentro y cómo es que el encuentro te lleva a ver las cosas de una perspectiva diferente. Por ejemplo, para él fue importante pensar acerca de cuáles son las cosas que afectan especialmente psicológicamente dentro de esto y cómo aplicamos CST, porque él estaba hablando de lo que es la Santa Cruz y estaba viviendo en Roma en aquel entonces. Viktor Frankl, el psiquiatra austríaco, lo influyó dentro de esta movida. El trabajo psicológico de Frankl con respecto al análisis existencial, pensar acerca de cómo hacemos tal cosa. Número 2, el padre Henry Now, vino a Rotterdam, estudió psicología y de hecho él lo llevó a Don a hacer educación pastoral clínica, ir a Princeton y pensar acerca de cómo se utiliza la psicología como forma de ayudar a la formación dentro de la teología. Entonces, estos 2 personajes lo influyeron. Luego volvió a Rotterdam y su padre le dijo, tenés que pensar acerca de esto a nivel global. Lo llevó a lugares como Chile, lo hizo ir allá. ¿Cómo hacemos la formación de alumnos? ¿Y qué se está haciendo en otros lugares? ¿Y cómo es que hay cuestiones que afectan? También el padre Jack Egan era un sacerdote de Chicago
vino acá y realmente fue uno de los que estaba influido por Hillenbrand. Y tenemos el elemento de cómo se hace. Bueno, las encíclicas sociales son forma de hacer análisis social en general. Entonces, lo que Don recibió en su crecimiento es un determinado modelo y cómo hacemos que sea más sofisticado para el aprendizaje y servicio con la adaptación del círculo pastoral dentro de lo que es el compromiso con los alumnos. Los dos pilares que desarrollaron esto fue psicología CST y el modelo pastoral de inserción, inmersión, análisis, reflexión teológica y planificación dentro del marco de tradición católica que se convirtió en el marco para los trabajos comunitarios que él hizo. Lo que él trató de hacer fue esta pastoral. Esta pedagogía hace que los alumnos tienen que desarrollar relaciones con los marginalizados y la comunidad local e invitar a los alumnos para reflexionar sobre su experiencia para poder empezar a hacer un recorrido. A él le parecía importante hacer un recorrido, una escritura de diarios. Luego también generar discusión para poder integrarse en la comunidad con sus pensamientos a partir de las lecturas del curso en general. Por otra parte, lo que Don hizo, él utilizó las escrituras como herramientas para empoderar en clase y fuera de clase. Un ejemplo clave es la forma en que él usó las historias de las mujeres en la Biblia para dar voz y dignidad en las mujeres en la iglesia. Ejemplo sería la mujer ungiendo a Jesús con óleo, María Magdalena, etcétera. Siempre miraba dónde estaba la gente y cómo se le da voz a la gente dentro de esto. No es solamente actuar sobre esto o utilizar CST psicológico, sino también cómo hacer que este encuentro ocurra continuamente dentro de esto. Entonces, tener una visión general de la tradición social católica se integró a la iglesia local, perdón, a las necesidades locales con la iglesia global, dar voz a los desplazados y el impacto de quienes tienen problemas locales, sociales, como forma para poder meterse más profundamente en un análisis social. No se ve intimidado por el hecho de las cuestiones esotéricas de la parte oficial. Los modelos de liderazgo fueron moderados, desarrollados generando la ciencia de la tiempo a través de relaciones sociales. Para adultos jóvenes, la Iglesia Viva se ve como una tradición social cuya acción tiene que ver con problemas sistémicos. Entonces, CST o la tradición social católica da un marco de valores para reflexionar y tomar acciones, así como también un puente hacia quienes pueden abordar la justicia social. La Iglesia se vive y las tradiciones intelectuales pueden examinar si se ven vitales para las preocupaciones sociales para poder hacer enseñanza, investigación y servicio, de modo tal que la investigación puede generarse para el bien común como forma de combinar y conectar la cabeza con el corazón en general. Y una conclusión para mis últimos 2 minutos tiene que ver con que Don, gente como el padre Don, tienen que ser reconocidos como pioneros en lo que es la espiritualidad que ellos ayudaron a desarrollar, su desarrollo de la espiritualidad del encuentro, la formación de la pedagogía que estuviera siendo innovadora para su tiempo y por fuera de la torre de marfil, sea Don que no usaba un automóvil sino una bicicleta para ir a donde él iba, vivir en la comunidad, no en el campus, todo aquello que era importante dentro de esto también. Entonces, la tradición social católica se convierte en un marco más sostenible para la formación de líderes y la solidaridad espiritual con el catolicismo y no un carisma en particular de una orden religiosa. Así que en la última diapo voy a decir esto como vehículo para poder fortalecer la integración de la fe y el intelecto para poder generar una combinación de la tradición de la fe y la experiencia actual, teniendo que los alumnos puedan extraer su conocimiento a partir del Espíritu Santo y la tradición católica para poder ponerla a disposición de la vida en la comunidad. A partir de ahí, muchos alumnos fueron impactados a través de los años, con 80% de los alumnos que terminaron siendo 8,000 que estuvieron comprometidos con los años que estuvieron acá. Gracias. Gracias, Tom, por este testimonio vivo de este sacerdote Don McNally, que nos muestra características bien concretas de cómo nosotros como docentes podríamos inspirar a nuestros alumnos y realmente desde esta metodología de aprendizaje de servicio, desarrollar la dimensión espiritual ha sido muy enriquecedor.
Muchas gracias por poner en la mesa este testimonio concreto y que nos da otro ejemplo del Evangelio vivo. Y bueno, para finalizar, vamos a escuchar ahora a Rosa Yáñez. Ella es de la Pontificia Universidad Católica de Chile y su trabajo está titulado como Aprendizaje en el Servicio, en curso de teología, un camino por hacer. Así que adelante, Rosa. Muy buenas tardes a todos, un gran saludo. Yo voy a presentar un trabajo que lo estamos haciendo en 2 casas de estudio, la Pontificia Universidad Católica de Santiago y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y entre ustedes están los 2 profesores de Valparaíso. Entonces, reciban un saludo de Santiago y de Valparaíso. La pandemia de coronavirus a nivel global nos ha descolocado en muchos aspectos. Frente a ello, a nivel local, nuestras instituciones de educación superior católicas nos desafían a pensar el tipo de profesional que estamos formando, su pertenencia para una sociedad pospandémica. Como educadores, creemos que la metodología aprendizaje y servicio es una metodología que puede ayudar a desarrollar el perfil de un profesional pospandemia. Un perfil que no sea solo una definición teórica, sino que sea el esbozo de un profesional solidario y comprometido, que interactúe con personas concretas, con sus necesidades reales, particulares y contextuales. Un profesional que desarrolle su dimensión espiritual dentro del tejido social. Ahora, este profesional nosotros lo hemos pensado desde la teología, ¿no? Porque nuestro trabajo está hecho en los cursos de teología. ¿Y por qué lo hacemos en los cursos de teología? Porque hemos constatado que muchas carreras usan aprendizaje y servicio como método, como una metodología, pero la teología no. Entonces, hemos tratado de comenzar a dar unos pequeños pasos en lo que vamos a compartir. Como académicos del área de teología, hemos dado los primeros pasos y vacilantes de trabajo formativo utilizando la metodología A+S. Hemos descubierto los beneficios que A+S puede entregar en la adquisición de aprendizajes significativos, al ser incorporada como una metodología de trabajo en la enseñanza. Y sin embargo, en la enseñanza de la teología propiamente tal es una recién llegada. El uso de la metodología aprendizaje y servicio posibilita una educación integral y un desarrollo espiritual. El uso de la metodología A+S no es solo una metodología que combine el aprendizaje académico y el servicio en una relación dialéctica, sino que es un método que desarrolla en el estudiante la competencia de la reflexión estructurada, que nos parece fundamental. Esta lleva a una comprensión profunda de la comunidad a quien se presta el servicio, lo que, a largo plazo, desarrolla la competencia profesional de un compromiso efectivo con la sociedad, por lo cual se entabla una relación entre la sociedad y el estudiante y el socio comunitario. De esta manera se abre un espacio formativo en la realidad concreta que el socio comunitario ofrece. En el escenario de la virtualidad que hemos vivido, el primer problema a resolver es cómo diseñar un curso con una metodología que construye y que se construye en el contacto con la realidad, con un socio comunitario, entendiendo por realidad el salir del aula universitaria e ir hacia el otro o hacia la otra. Otra pregunta que también nos llamó a reflexionar fue seleccionar las competencias que desarrollaremos en este curso. Y nos resultó muy iluminador el artículo titulado El desarrollo de competencias en la universidad a través del aprendizaje solidario de Folgueiras y Martínez, que nos dice, en efecto, hoy la tarea no es solo formar buenos profesionales, sino profesionales con una sólida formación ciudadana. En otras palabras, y a nuestro parecer, y citando la carta encíclica Fratelli Tutti, es formar a los estudiantes en la amistad social. La amistad social entendida como el encuentro con el otro, no en un afán de igualarnos, sino de conocernos en la diferencia y en la vulnerabilidad de nuestra propia humanidad, especialmente constatada en estos 2 años de pandemia. Teniendo como horizonte la comprensión de la amistad social antes descrita, nos pareció también que debíamos interrogar y buscar en la misión de nuestras casas de estudio aquello que nos pudiera ayudar a pensar un aprendizaje y un curso. Y
en la misión de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, dice: la misión de la universidad es el cultivo a la luz de la fe, de la ciencia, las artes, las técnicas, a través de la creación y comunicación del conocimiento y la formación de graduados y profesionales con, y nosotros lo colocamos entre comillas, con una vocación de servicio a la sociedad, en el marco valórico del magisterio de la Iglesia, como ya lo han expresado ustedes dentro de otras exposiciones esta tarde. Dentro de la definición de la misión de nuestra casa de estudio, concentramos nuestro interés en la característica que debería singularizar a todo profesional formado en la PUCB. Esto es el servicio a la sociedad, que en el contexto de nuestro trabajo lo comprendemos como una forma de amistad social. De tal modo que ya no se trata de un servicio neutro, sino de uno que parte del ágape y se hace don, a la imagen de Abraham que recibe a la hora del mayor calor de la tarde a los visitantes de Mambré. Génesis 18:1-8. Desde este criterio y teniendo en cuenta lo que AMAS-S desarrolla en cuanto a aprendizaje significativo, decidimos también dentro de nuestro trabajo escoger una competencia transversal de las que propone el programa de licenciatura en ciencia religiosa en el cual estamos haciendo nuestra investigación. Y la competencia elegida es esta: el estudiante actúa éticamente iluminado por la propuesta cristiana en contextos reales, con autonomía y respeto hacia los demás, buscando el bien común, la promoción de los derechos humanos y la realización de la persona en un contexto de diversidad. El servicio es, por tanto, y dentro de nuestro proyecto, el punto que cristaliza tanto los objetivos disciplinares de la teología como los objetivos de servicio propiamente tal. Subrayamos que elegimos el servicio en cuanto a un componente esencial del cristianismo, al pensar su presencia en la sociedad. Así, este concepto nos posibilita el trabajo desde el campo disciplinar de la teología y desde el servicio concreto que realizan los estudiantes con el socio comunitario. Y algunos resultados provisorios que tenemos, yo sé que el tiempo se los voy a decir rápidamente. Los resultados, el primer resultado es con el socio comunitario. Una vez que el socio comunitario fue contactado y se detectó la necesidad, se estableció un acuerdo de cooperación con los estudiantes. Y esto es interesante porque los estudiantes lo invitaron a participar en un curso, a través de Zoom evidentemente, y este espacio resultó importante y significativo, pues los socios se dieron cuenta que hacían parte de un proyecto mayor que involucra un componente formativo importante, que lo diferenciaba del voluntariado, hacia los estudiantes y hacia la universidad. Esta instancia permitió también que el socio apreciara la metodología AMAS-S como una metodología de aprendizaje. ¿Cómo viven los estudiantes el servicio? La gran pregunta que hacen los estudiantes el primer día es ¿qué podemos hacer? Al reflexionar sobre esta pregunta, y ellos lo descubrieron, es ya no es qué podemos hacer, ni tampoco qué se nos dice que tenemos que hacer. Aquí está, a nuestro parecer, donde se cristaliza el cambio que AMAS-S produce en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestra disciplina. El estudiante ha pasado de una actitud más bien pasiva y con una cierta desconexión con la realidad a una comprensión más activa y autónoma de su propia formación y una comprensión efectiva desde la realidad social. Crear un proyecto de servicio es mucho más que ordenar objetivos, actividades y evaluar material. Es el momento donde el estudiante hace el primer acercamiento a pensar un trabajo profesional y que este trabajo profesional es una experiencia espiritual de servicio. Podemos decir entonces que para el estudiante, al servir a un grupo diverso de personas, desarrolla habilidades de comunicación y reflexión que le lleva a un encuentro de alteridad con el socio comunitario. Lo anterior le hace descubrir que el servicio no es solo hacer, sino estar con. Es un espacio donde la cercanía humana, el trabajo comprometido y solidario son fuentes de aprendizaje activo y recíproco. Y para nosotros los profesores es un desafío que nos lleva a reflexionar sobre nuestro hacer como profesores de teología y nos lleva también a reflexionar sobre el sentido del trabajo que es enseñar, entendido como servir a otros y a otras para que sean hombres y mujeres capaces de amistad social. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rosa. Igualmente por ponernos en la mesa, como alguien más anteriormente había comentado algo relacionado con la pedagogía de la alteridad, que lo mencionaste muy bien con todo este ejemplo desde esta clase de teología de la Universidad Pontificia Católica de Chile, en donde miremos las actividades que coloquemos en el aula con nuestros estudiantes hacia la comunidad como una actividad con y no para. Entonces creo que eso es muy importante, le da un sentido totalmente diferente hacer las acciones con la comunidad y no para la comunidad. Así que muchas gracias y bueno, ha sido la última ponencia del día de hoy. Tenemos un poquito de tiempo por si alguien quiere hacer alguna pregunta concreta. Adelante. Lo pueden escribir en el chat o pueden abrir su micrófono y hacerla verbalmente en voz alta. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Muy bien. Bueno, creo que ya estamos. Muy bien, aquí hay una pregunta. ¿Cuál es el ¿cuál es el servicio solidario concreto que brindará? Esta pregunta, Graciela, ¿para quién? ¿A quién se le estás haciendo? Para Rosa. Sí, adelante, Rosa. Gracias. El servicio concreto solidario que brinda, el estudiante lo descubre, porque el estudiante se encuentra con el socio comunitario, le aplica un FODA o DOFA, como se dice en otras partes, y descubre la necesidad. Y a partir de esa necesidad, el estudiante crea un proyecto solidario de servicio. Eso es. O sea, quizá, por ejemplo, algo que sucedió el año pasado, los estudiantes trabajaron con un grupo que estaba con una asociación, y esta asociación tenía varios servicios, todo era online, ¿no? Entonces ellos se dieron cuenta que había se estaban atendiendo migrantes aquí en Chile, pero se hacía con muchos elementos artesanales, era un grupo de estudiantes de Derecho, y los estudiantes que hicieron, el servicio fue preparar un ABC de las leyes de migración que existen aquí en Chile. Y ese fue el servicio que hicieron. Y también esto posibilita que otros profesores, otras facultades ayuden. Por ejemplo, ellos hicieron este documento y un profesor de Derecho Constitucional se lo revisó para que quedara ok. Y también otro que sabía inglés, estaba estudiando licenciatura en inglés, hizo la traducción de entregar un documento bilingüe. Eso es. Pero los estudiantes siempre descubren el servicio. Por eso es quizá lo interesante, ¿no? Muchas gracias, Rosa. Y bueno, sí. hacer de nuevo. Sí, gracias. A esas cátedras participan, hay otra pregunta, perdón, de Graciela. ¿A esas cátedras participan estudiantes de diferentes carreras? En algunos casos, sí, en alguna experiencia que hemos tenido, sí, pero este año estamos entrando solamente en estudiantes de teología. Muy bien, pues muchas gracias. Y de nuevo, agradecemos a las personas que hoy fueron ponentes en esta mesa de trabajo de Ecuador, España, Kenia, Italia, Estados Unidos, Portugal, por cada una de sus aportaciones. Nos dieron ejemplos concretos de ese legado que nos dejó la persona de Jesús, amarnos los unos a los otros como yo les he amado. Desde nuestra vocación educadora creo que podemos hacer mucho y todavía hay mucho por hacer y aprender. Así que pues muchas gracias, y aquí María Nieves Tapia, que es una de las soñadoras que nos trajo hasta el día de hoy a estarnos encontrando aquí. Adelante, Nieves. Gracias, Leticia. Yo los estuve escuchando todo el tiempo y la verdad quería agradecerles a cada uno, pero bueno, quería darle las gracias especialmente a Leticia por haber moderado tan excelentemente esta mesa, a Candelaria que ha venido acompañando, y a cada uno, porque realmente me parece que estamos construyendo juntos y aprendiendo y sirviéndonos mutuamente en esta experiencia. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Nieves. Y bueno, pues hacer la invitación, no sé, Candelaria, si gustas hacerla, a las diferentes actividades que tenemos de manera simultáneas próximamente y el día de mañana. Adelante. Sí, muchas gracias. Les dejé en el chat el link al sitio web, ahí pueden encontrar toda la información, está la agenda de actividades, así como el acceso a los e-posters.
Les recuerdo que tienen la posibilidad de comentar cada uno de los pósters, hacer sus aportaciones allí y entrar en contacto con los autores. Asimismo, están disponibles en la web los resúmenes de cada una de las presentaciones de las mesas redondas, con los correos correspondientes de cada uno de los autores. Si desean comunicarse, pueden hacerlo de esa forma. Y los invitamos a que sigan participando de las actividades propuestas y que sigamos construyendo juntos y reflexionando juntos sobre el aprendizaje de servicio en el nivel superior y en la educación católica. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan muy buen día, o buena tarde o noche, dependiendo de dónde se encuentren. Que estén muy bien, hasta luego.